Un saludo a todos nuestros seguidores. Estamos en este nuevo ciclo de nuestro programa Verdades Convencionales y mi nombre es Carlos Revilla. En esta ocasión los voy a acompañar en esta aventura para analizar nuevas problemáticas urbanas. El anterior ciclo con Eduardo Pando ha tratado el tema del transporte, pero en este ciclo hemos querido analizar un poco más la problemática urbana, sus características a nivel nacional y a nivel regional. Y para ello estamos con el licenciado René Pereira, sociólogo experto en temas urbanos, quien nos va a ayudar a satisfacer algunas inquietudes que tenemos sobre la diferencia entre lo urbano y el concepto de ciudad en Bolivia. Querido René, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias, Carlos. Realmente el agradecido soy yo por permitirme compartir algunos elementos que probablemente van a suscitar un debate, más precisiones, más comentarios, que de eso se trata. Así es, René. La idea es precisamente compartir con el público algo que está en nuestro lenguaje cotidiano, pero que muchas veces nos cuesta entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre ciudad y lo urbano en Bolivia? ¿Cuál es la diferencia? Claro, hay una triste definición que todavía tiene vigencia en Bolivia, que es por el tamaño demográfico: 2.000 y más es centro urbano, 2.000 y menos es un poblado rural. Pero hoy día ya no podemos mantener esa peregrina y arbitraria definición del urbano, sino hoy día ya tenemos que hablar de algo que tiene que ver con estas profundas transformaciones territoriales que se están operando en toda sociedad moderna, y Bolivia no es excepción, y que esta se concreta a través de dos elementos. Esta transformación territorial se visualiza a través de la expansión urbana y la crisis agraria. Estos dos elementos van a jugar mucho en esta conversación que vamos a tener. De tal suerte que hoy día ya no podemos estar hablando de esa ruptura urbana-rural, sino hoy día tenemos que hablar de esa ruptura más bien de fronteras entre el campo y la ciudad. Hoy día estamos hablando de un empalme, de una superposición, de una interfase entre el campo y la ciudad. Y hay dos elementos que yo quisiera que sean el centro de esta conversación, que es el elemento de lo que hoy día llamamos la rururbanización. Yo inicialmente pensaba que la rururbanización era esa franja urbano-rural de transición que te permitía migrantes rurales llegan a la ciudad. No. Hoy día tengo que retroceder frente a ese concepto. Y de acuerdo a últimas lecturas que estamos haciendo, la rururbanización es la presencia, la penetración de la ciudad en el campo. Y entonces eso tiene mucho que ver con que, por ejemplo, la actividad agrícola muchas veces ya no sea tan gravitante y tan esencial en el campo. Y a eso algunos teóricos, sobre todo geógrafos ruralistas, hablan de la nueva ruralidad. Y la nueva ruralidad precisamente es este concepto donde ya la actividad agrícola no resulta ser esencial, sino complementaria a otro tipo de elementos. Entonces, cuando decíamos hoy día que en Bolivia ya tenemos que importar productos nativos que antes se realizaban en nuestro país, no solamente es, claro, y la muletilla, es que la gente se está saliendo. Sí se está saliendo, pero también otro elemento estructural muy profundo, que es la penetración de un hábitus, de un modo de vida urbano en el campo. Y entonces, por ejemplo, la presencia del celular va a cambiar, pero fuertemente, digamos, estas cosmovisiones del habitante agrícola y abrir a un mundo mucho más ancho, mucho más global, y va a generar expectativas. Entonces, realmente esto es lo que hay que estudiar con mucha más profundidad, cómo realmente esta influencia urbana hacia el campo está generando un abandono del poblador rural hacia otras fronteras.
Y no estamos pensando solamente de esta marcha tradicional del occidente hacia el oriente. La gente se está yendo a las ciudades principalmente, que después podemos conversar. Pero hay otro elemento importante, además de la ruralización. Entonces, no solamente es esa franja de comunicación. Acá hay un elemento, es influencia urbana, la dominancia urbana que está engullendo, está atrayendo al campo. Pero hay otro elemento también importante, que es el elemento, digamos, complementario, que es el elemento de la periurbanización. ¿Y cómo le entiendo yo la periurbanización? Amparado en últimas lecturas que estamos realizando, y es la influencia del campo en las ciudades. Entonces, hay, digamos, movimientos dialécticos tremendamente importantes, y esta influencia del campo en las ciudades se están ruralizando. Y se están ruralizando por vía migratoria. Todavía la migración tiene mucho que explicar en este país. En países desarrollados o relativamente desarrollados, latinoamericanos, ya la migración ha cumplido su rol. Todavía en Bolivia no, todavía tiene mucho que decir. Y este migrante, básicamente de orígenes rurales hacia las ciudades, está ruralizando a estas. Pero también el otro elemento, el elemento del multilocal. Este campesino que se desaprende de su actividad primaria y llega a las ciudades para hacer multiactividades, es lo que ustedes han llamado el multiactor. Entonces, hay un elemento también muy importante de influencia rural, el modo de vida rural en las ciudades. Y un tema que todavía no se ha estudiado en Bolivia, pero que me aproximo a que seguramente va a ser muy importante, es la agricultura en las ciudades, ¿no es verdad? Yo creo que es un elemento muy importante, porque siempre hemos pensado los alimentos son de origen rural y van a tener como destino las ciudades. En cambio, yo creo que ahora es del periurbano, ¿verdad?, donde seguramente que hay una agricultura que va a nutrir a los mercados urbanos. Evidentemente estamos hablando de una agricultura que es residual, no será lo más importante en el periurbano, pero que sí existe, yo me imagino que sí, y esto es lo que vamos a estudiar. Por lo tanto, además, esto habría que potenciarlo. ¿Por qué? Porque a diferencia del suministro de alimentos del campo hacia las ciudades, con destinos inciertos por el transporte, por efectos climáticos, etc., la agricultura periurbana puede asegurar ciertos alimentos, por lo menos para el autoconsumo del migrante periurbano. Pero además, si es positivo y próspero, eso puede alimentar, digamos, a importantes mercados urbanos en ciertos productos. Entonces, yo creo, concreto, de que, fíjate, entonces ya no podemos hablar de aquí el campo, aquí la ciudad, sino estamos hablando de un traslape riquísimo, riquísimo, que hay que todavía concebirlo, profundizarlo, aunque todavía creo que en Bolivia no estamos muy sensibles frente a esta situación. En relación con eso, pareciera que estas definiciones más convencionales de campo y ciudad en realidad no están aplicando a la realidad cotidiana. ¿Qué implicancias tiene eso en términos de la política pública? Porque si tú defines la ciudad desde inicialmente una perspectiva administrativa que delimita la ciudad o el municipio rural o el campo desde hace una delimitación basada simplemente en un rasgo poblacional, pero no en estos rasgos sociodemográficos y económicos que tú planteas, ¿qué consecuencias tiene eso en la política pública y en la forma de abordar el desarrollo y el bienestar en estos espacios? Claro, yo creo que definitivamente hay que romper este enfoque cuantitativo y demográfico. Definitivamente, tenemos que olvidarnos de eso y tenemos que acercarnos a esta dinámica con otros ojos, con otras perspectivas, ¿no es verdad? Entonces, ya hay algunos trabajos que precisamente están queriendo acercarse a esta interfase rural-urbano, urbano-rural, y yo creo que un tema de mucha fuerza es el tema todavía migratorio y el tema multilocal. Ahora, esto indudablemente va a tener implicaciones muy importantes en la política.
Fíjate que quisiera un poco atreverme a ser crítico en las discusiones actuales de la política urbana. La política urbana, como se está debatiendo ahora, toma temas de la metrópoli y con justa razón. Tú sabes que ¿dónde se va la gente? La gente se está yendo a las ciudades altamente concentradas. Según el censo 2012, el 58%, la gran mayoría de la población urbana se asienta en solo 5 ciudades. O sea, el patrón es altamente concentratorio urbano en Bolivia. Entonces, el tema metropolitano tiene que ser objeto de políticas públicas, claro que sí. El tema de las ciudades intermedias, claro que sí. Si me permites, te voy a dar algún dato también interesante. ¿No es verdad? Pero nos hemos olvidado del tema periurbano. Y es en el periurbano donde seguramente que la gran expansión urbana es donde ahí se está dando. Y por lo tanto, eso, a mi juicio, debe ser tan importante como el tema metropolitano o el tema de las ciudades intermedias. Y sin embargo, como es un tema que es muy complicado por la gobernabilidad y gobernanza, hacer algo como las metrópolis tal vez es mucho más funcional que trabajar con esta población donde no llega ni siquiera el proyecto urbano, donde están realmente carentes de ese concepto del derecho a la ciudad, aunque no hay que ser prejuiciosos. Posiblemente, digamos, ciertas características del urbano popular sean importantes a aprender nosotros dentro de las centralidades urbanas. ¿A qué me refiero? Que seguramente ellos, a la hora de apropiarse el suelo, de construir su habitación, su vivienda, su acceso a servicios, seguramente que tienen elementos de comunicación, de socialización, de solidaridad, de ciudadanía, mucho más importantes que aquí en Zona Sur o en otros centros urbanos. Entonces, también tenemos que aprender mucho de estos y, por lo tanto, no es verdad, me acerco un poco a tu pregunta, que es complicada. Creo que la política urbana tiene que agarrar el desafío, así tengamos que trabajar en el mediano y largo plazo, de aglutinar estos elementos por más estructurales que sean. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Porque el tema periferia es el tema que nos vincula al debate centro-periferia. Las centralidades urbanas son importantes en la política, pero también las periferias. Sí. Y evidentemente ahí en relación con este tema de la gobernanza, ¿cómo evalúas tú este nuevo proceso que se antepone, por ejemplo, a la descentralización administrativa de la participación popular en términos de atender esas periferias? ¿Está logrando abordar el sistema de autonomías, por ejemplo, en las autonomías municipales, las autonomías regionales, la problemática de las periferias en las ciudades, y como este espacio, digamos, intermedio entre el campo y ciudad, que no lo puedes definir, delimitar precisamente, sino que es más bien ese espacio complejo de flujo? ¿Cómo aborda eso la política de la descentralización ahora, que debería ser también una de las llamadas a hacerlo? Claro, yo pienso que todavía esto es un gran desafío. El tema de la descentralización, el tema de la autonomía, yo creo que es el reto que tenemos que afrontar, enfrentar en el próximo tiempo, ¿no es verdad? Pero fíjate, si algún esfuerzo se ha hecho con todo lo que es la periurbanización, es Barrios de Verdad. Barrios de Verdad yo creo que ha sido un intento serio de construir ciudadanía en forma local, localizada. Sin embargo, yo creo que es esto que se llama, que a mí no me gusta mucho, que es la urbanización se la ha convertido en proyecto de ciudades, o ciudades donde se realizan proyectos, y no se tiene una visión, digamos, de agarrar el desafío de la periferia en su relación, ¿no es verdad?, con las centralidades, en su relación con flujos, en su relación con sus aportes económicos, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que todavía tenemos una visión demasiado focalizada, demasiado puntualizada
¿no? Son barrios de verdad, son unidades locales que hay que atacar. Está bien, algo hay que hacer, porque a veces visiones muy estructuralistas se quedan también en una ineficiencia para atacar el corto plazo. Entonces, sigamos trabajando con barrios de verdad, pero démosle un enfoque de mediano y largo plazo y veamos realmente las potencialidades que tiene el acercarnos con seriedad, en forma desprejuiciada, al periurbano de Bolivia. En ese sentido, la forma de abordar estas intervenciones puntuales en un proceso tan complejo como el que refieres, que es el de la multilocalidad, por ejemplo, o el tema de que la gente muchas veces no es que deja del todo el campo, pero que tampoco es que migra definitivamente a la ciudad. Puede migrar a una ciudad intermedia o puede migrar a una ciudad grande, pero también desplazarse, qué sé yo, a Sao Paulo, a Buenos Aires estacionalmente, a Los Yungas, ¿no? a Santa Cruz para hacer un trabajo específico. ¿Cómo abordamos lo local de las periferias sabiendo esta gran movilidad que existe entre sus habitantes? Es decir, cómo construyes identidad en la periferia, cómo construyes sujeto social, sujeto que participe y demande servicios en un proceso que te está expresando también mucha movilidad social, ¿no? Y desplazamiento. Claro. Pero mira, es cierto, mira las estrategias y ahí nos quedamos cortos. Cuando hablamos del multilocal, no sabemos exactamente las innumerables y plurales trayectorias que tiene este multilocal. Evidentemente, yo creo que el proceso migratorio por etapas se va preparando hasta lanzarse, digamos, a mercados chilenos, mercados brasileños, cuando no, digamos, fuera de la región latinoamericana. Por supuesto, estamos hablando de estrategias increíblemente ricas, digamos, ¿no? Sin embargo, el periurbano es fundamentalmente habitacional, por lo menos en la región de América Latina y en Bolivia. Cuando alguien llega al periurbano de las metrópolis, está llegando fundamentalmente para apropiarse y ocupar un suelo. Eso tiene también implicaciones y es otra dimensión harto interesante y compleja, que es la extensión de la ciudad que está acaparando el suelo rural y lo está urbanizando. Por lo tanto, entonces, cuando el habitante, ¿por qué el habitante no llega a las centralidades urbanas donde probablemente ahí va a generar mejor empleo y mejores ingresos? Porque no le alcanza el recurso financiero. Entonces tiene que irse a extramuros, donde el suelo es muy barato. Y entonces ahí realiza lo que le llamamos una urbanización sin desarrollo. No es que se planifica el hábitat, ¿no? La vivienda, la carretera y los servicios y ahí llega la población, sino primero ocupo mi tierra, construyo mi tierra, me la apropio y después lucho para que no me desalojen, en marcos de ilegalidad y en marcos de informalidad. Pero la informalidad es la única manera como este poblador popular, originalmente del campo, puede apropiarse de la tierra urbana. Por lo tanto, entonces, yo creo que hay un tema de colonización del suelo, de la apropiación del suelo en tierra urbana. Eso es en primer lugar. Y evidentemente ahí generas todo un proceso muy rico de pertenencia, de identidades, de solidaridad, de soluciones desde abajo que los mismos pobladores están dando. Y por lo tanto, esto es muy rico. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que mirar para el accionar de políticas en este proceso identitario de consolidación, de apropiación, aunque posiblemente este migrante popular o este multilocal siga manteniendo sus vinculaciones con el origen o además siga pensando en perspectivas diversas de salida, optando por otro tipo de flujos migratorios. Parece entonces haber una especie de relación entre la precariedad que te está ofreciendo no solamente el lugar de llegada, sino también el lugar de origen, ¿no? Que hace que precisamente, como es precario vivir en el campo, decidas migrar a la ciudad. Como es todavía en cierto modo precario, pese a estas redes de solidaridad, apoyo colectivo, construcción de identidad, autoconstrucción de servicios básicos, etc., igual tienes que irte alguna vez a Sao Paulo a trabajar en costura para tener un ingreso adicional, porque tampoco
tu trabajo informal en la ciudad del Alto, digamos, satisface todas tus necesidades. Entonces tienes como estas múltiples conexiones que parecen, a la vez que te conectan con diferentes territorios, no arraigarte del todo en todos ellos, ¿no? Y ese es un elemento que parece que pone justamente en cuestión esta idea de la dicotomía entre campo y ciudad. No es meramente un criterio demográfico, no es meramente un criterio administrativo ni un criterio de desarrollo, sino es la propia gente que genera esta su dinámica en su diario vivir. Seguro. Dependiendo, hay que relativizar un poco eso, ¿no? Posiblemente el nuevo multilocal o el nuevo migrante tenga que buscar experiencias de nuevos destinos, nuevos flujos, nuevas posibilidades. Pero aquel multilocal que le halló el sentido de ubicarse económicamente en el espacio urbano, se va a afincar en ese nuevo medio. Hemos hecho algunos acercamientos y realmente gente que ha migrado hacia la ciudad del Alto o hacia la ciudad de Biacha, se ha quedado en Biacha. Mantiene, por supuesto, sus relaciones con su origen, con el campo, pero gozan y se glorían, digamos, de haber logrado, ¿no?, haber conquistado un espacio económico en el nuevo medio. Porque esto les reporta, evidentemente, mejores ingresos, ellos pueden comparar con su origen, porque esto les permite mejor educación de sus hijos y mejor calidad de vida relativa en el nuevo medio. Por lo tanto, entonces, dependiendo del tiempo de la historia migratoria del migrante popular o del multilocal, para que se afinque con más permanencia en el nuevo medio o tenga que buscar otros derroteros. Miremos el campo un poquito, ya hemos visto la ciudad. Ese lugar que se queda vacío, no vacío, pero se queda probablemente al cuidado de los adultos mayores, al cuidado de otros parientes, tíos, familia extensa, en realidad, puede estarnos mostrando también, paradójicamente, otro proceso de urbanización distinto. Es decir, por ejemplo, muchas veces los famosos proyectos de Evo Cumple, ¿no?, que son obras civiles de carácter básicamente urbano en el campo, que lo vemos mucho, por ejemplo, en Chuquisaca, lo vemos en Potosí, en el cual la tendencia no es tanto la inversión en recursos productivos, tierra, agua, riego, semilla, etcétera, sino que la propia lógica de tener un espacio o una obra de infraestructura que distinga del pueblo de al lado, ya sea un coliseo, ya sea una cancha, está generando otros ideales que parece que van a llevar, o tú crees, mejor dicho, que esto va a llevar a una tendencia a una urbanización que es irreversible en el país. Es decir, estamos avanzando aceleradamente hacia eso. Sí, yo no creo, hay algunos posicionamientos teóricos que hablan de la contraurbanización, es decir, el retorno de los habitantes que emigraron al campo. Yo no creo eso. Todavía en Bolivia estamos muy lejos de hablar de ese fenómeno de la contraurbanización. O todavía ese discurso que está muy presente en la Iglesia Católica. Hace poco estuvimos en un debate en Fundación Jubileo y hay ese deseo, ese modelo de retención de la población rural en el campo. Eso es casi imparable. La migración es irrefrenable. Mientras haya esta poderosa influencia globalizada de la urbanización, de la expansión urbana, vamos a encontrar que sobre todo este discurso, esta ideología urbana va a permear fundamentalmente en los jóvenes. Fíjate que el estudio migratorio que hemos hecho con la OIM, el INE y UDAPE muestra que el 48% del torrente migratorio está constituido por jóvenes menores de 24 años, algo así. Entonces es una migración eminentemente joven. ¿Y hacia dónde se están yendo? A estos territorios, ¿no es verdad?, donde creen por redes encontrar mejor sentido, mejores condiciones y mejor calidad de vida. Yo no diría que la urbanización es irreversible, pero que en este momento la urbanización por la migración es irrefrenable,
Por lo tanto, entonces, hay un elemento importante ahí que está luciendo la urbanización. Pero no te olvides que no solamente es el elemento migratorio el factor de la creciente urbanización. Hoy día ya también tenemos que hablar de otro elemento importante, que es el crecimiento vegetativo. El Alto, antes yo te diría un 80% se debía la urbanización alteña a la migración. Hoy día ya no estoy muy seguro de eso, es decir, hoy día hay alteños y alteñas nacidos de pura cepa ahí mismo en Alto que están, por supuesto, produciendo también un crecimiento de la población buscando modos de vida, ingreso, empleo, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que las ciudades intermedias pueden ser una alternativa a construir vida urbana, pero a la vez, en cierto modo, conservar los elementos de la ruralidad? No solamente vinculado a una dimensión ideológica, sino también económica, por la importancia, por ejemplo, de la cuestión de los alimentos en las ciudades, y porque sabemos que nuestra alimentación siempre ha sido, en cierto modo, subvencionada por el trabajo campesino, ¿no? Sí, sí. Mira, sobre esto de las ciudades intermedias quiero darte solamente un dato. Se habla mucho de ellas, hay mucho de ideología, ¿no es verdad? Pero el censo 2012, de los 6.7 millones que era la población urbana, apenas el 1.9 viven en ciudades intermedias. Es decir, constituyen el 28% de la población urbana. Y sabes que este 28% vive en llamadas 27 ciudades intermedias. Entonces, hay mucho de ideología. Las ciudades intermedias todavía no están siendo lo que quisiéramos que sea, ¿no es verdad? Sí, hay que ser también muy objetivo, entre todas. Si tú agarras el crecimiento de las ciudades mayores, las ciudades chicas y las ciudades intermedias, estas intermedias son las que están creciendo a más velocidad. Por lo tanto, hoy día las ciudades intermedias no son lo que dicen ser, pero van a ser si es que se mantiene esta rápida tasa de crecimiento. Yo personalmente creo, ¿no es verdad?, que confío mucho más en que el desarrollo urbano, dentro de una política global desafiante, sea mucho más interesante del periurbano, con esto de esta agricultura urbana que habría que potenciar, que pensando en las ciudades intermedias como la interfase campo-ciudad. Creo que a esto vamos, o a esto podríamos ir muy rápido si es que hay políticas urbanas. Pero lo que hay es ahorita gente que está haciendo su agricultura para el autoconsumo, seguramente en el periferio, y que esto va a ser importante en el mercado urbano local. Ahí surge un cuestionamiento, ¿no? Y es un poco para ya ir cerrando esta entrevista. Si la propia definición de ciudad pequeña, intermedia y grande está basada en un criterio, en cierto modo, obsoleto y demográfico, ¿vale la pena plantearse todavía estas categorías o es mejor analizar la particularidad de cada espacio y de cada aglomeración, digamos, demográfica o sociodemográfica para perfilar las acciones a emprender? Es que es mucho más fácil, Carlos, clasificar numéricamente a las ciudades. Cuando hablamos de sistemas de ciudades, estamos hablando, las ciudades intermedias van desde 20.000 a menos de 500.000. Es mucho más manejable este criterio cuantitativo. Por eso es que este es el que prima. Pero agarrar, digamos, el tema urbano-rural desde el empalme, la superposición, la interfase, eso es mucho más complejo, pero eso es lo que hay que hacerlo. Por lo tanto, entonces, yo francamente no he encontrado metodologías. Hay una, la de Colombia, que habla precisamente del sistema de ciudades, y en última siguen el criterio demográfico cuantitativo. Yo no he encontrado una metodología que me permita un poco ubicar esta complejidad del empalme, de la superposición, de la interfaz. Yo creo que es eso lo que tenemos que mirar, intentando romper un poquitito las fronteras. Quizá, aunque es muy urbanocéntrica esta posición, pero quizá habría que hablar de ciudad-región, ¿no es verdad? Ciudad-región articulando, digamos, todo el interland y el área de influencia rural-urbana, aunque esto probablemente sea muy urbanocéntrico. Pero también quiero decir claramente de que
Al campo le hemos otorgado tantos recursos, tanta preocupación, tantos proyectos, y sin embargo el campo se está muriendo, por lo menos en la parte occidental. ¿No será tiempo de repensar en un nuevo concepto, de otorgarle a la ciudad-región recursos, objetivos, importancia, y pensar seriamente en que este es un país que se está urbanizando y que se está expandiendo urbanísticamente gracias a esta irrefrenable globalización? Entonces hay preguntas muy importantes. ¿Todo este proceso que hemos hablado es transitorio o ya es una forma nueva de concebir, digamos, el tema urbano, ¿no? Esta franja que hablamos es una franja vulnerable y perentoria, o es realmente el nuevo concepto urbano con el que vamos a tener que trabajar, y por lo tanto que se van a necesitar metodologías mucho más complejas para agarrar este desafío enorme de la complejidad. Muchas gracias, René. Creo que tu trabajo y tus reflexiones realmente nos están abriendo la posibilidad de plantearnos estas preguntas y en cierto modo nos marcan un horizonte a seguir, que esperamos continuar precisamente con las siguientes entrevistas para definir eso, qué es lo urbano, qué es la ciudad en Bolivia y cuáles son los horizontes, las acciones y las prácticas que tenemos que emprender para, en cierto modo, resolver esta nueva dimensión de nuestra vida cotidiana en las ciudades. Muchas gracias.